cuando él va a Damasco, se consigue con Jesús de frente. Y hoy vamos a hablar de la caída, como esta primera parte, la caída de Pablo. Y cuando hablamos de caída, hablamos de sucesos que hacen perder el equilibrio, teniendo como resultado un daño o una afectación en el cuerpo. Pues cuando nos caemos, muchas veces depende del nivel donde nos caemos, la lesión es más grave o puede ser más leve, pero todo depende de la altura en la que nosotros estemos, de donde caemos. Y la Biblia habla de que Pablo cayó al suelo, o sea, él venía, sabemos que Pablo no era un hombre pobre, sino que venía en representación de la gente con mucho dinero. Entonces, Pablo bien pudo haber venido en un caballo o en un carruaje, en unos camellos, pero lo cierto fue que se cayó. Espiritualmente, ¿a qué llamamos caídas nosotros? Llamamos caída al descenso, cuando descendemos al pecado, cuando hay una muerte espiritual o cuando hay un proceso donde nos apartamos de Dios. Ejemplo, cuando el pueblo de Nínive estaba alejado de Dios, ¿verdad? Y prácticamente el Señor se molestó por el pecado que había en esta nación y envió un profeta a que le hablara de parte de él. Y hizo que el pueblo se metiera en ayuno. Entonces, las caídas espirituales que tenemos nos motivan muchas veces a ayunar, a ir a buscar la presencia de Dios, porque le fallamos al Señor. ¿Ve? Cuando David le falló al Señor y descendió al pecado, o sea, dejó que el pecado de inmoralidad sexual lo dominara y pecó con Betsabé, y hubo una consecuencia, David se metió en ayuno y en oración. Entonces, casi siempre las caídas espirituales nos llevan a humillarnos en la presencia del Señor. Y debería ser lo más idóneo para que nosotros podamos ser restituidos en nuestra condición espiritual. Pero la caída no es el fin. Muchas veces pensamos que la caída es el fin. No, la caída no es el fin. La caída puede representar un fracaso en nosotros, pero también puede representar una oportunidad para despertar, para comenzar algo de nuevo. ¿Amén? Entonces, depende mucho de cómo esté nuestro corazón. Si nuestro corazón está afligido, lo vamos a tomar como una gran derrota, la caída. La vamos a tomar como una gran derrota, perdiendo las ganas y la motivación y nos vamos a dejar llevar por el rencor, por el resentimiento, por la falta de apoyo, y por la desobediencia. Entonces, pero cuando nuestro corazón está sano y está humillado, está consciente de que fuimos nosotros los que caímos, nuestro corazón ve esa caída como una oportunidad para reconstruir, renovar y reiniciar una nueva etapa en nuestras vidas. Entonces, todo va a depender de cómo tú y yo tengamos el corazón para tomar la caída como una derrota o como una oportunidad para volver a comenzar. ¿Ven? La caída de Pablo fue un gran paso para un nuevo resurgir, porque él era Saulo y ahora iba a ser Pablo. Entonces, ¿cómo vemos las caídas que tenemos, las fallas que tenemos? ¿Cómo las estamos viendo? Para Pablo fue un gran resurgimiento de una nueva identidad, tuvo un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva vida. También fue un nuevo propósito, porque Pablo no volvió a ser el mismo después de aquella caída. Nació el hombre, el pionero de la iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo ves tú las caídas? ¿Cómo estás viendo las caídas? Como una oportunidad para sacar algo nuevo
en ti un nuevo proyecto. Entonces, y Pablo con esta caída murió al mundo, murió a sus placeres, sus deleites, sus propios planes, pero nació para el reino, nació para un nuevo propósito en Cristo. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que le vas a dar a tu caída? ¿O cuál va a ser esa proyección que vas a tener luego que le falles al Señor? Porque, hermano, esto es una realidad que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Que se convierta esa caída en una etapa de aprendizaje para ti. Que se convierta en algo que tú puedas sacar provecho, aprender de él. Sabemos por la palabra en Hechos, ¿verdad? Que Pablo se encuentra con un resplandor de luz y hace que caiga al suelo. Y tiene una conversación con Jesús porque dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres? Él dice: Jesús. Todo un proceso que lo ayudó luego. Y si usted se puede ubicar conmigo en Hechos capítulo 20, Pablo experimentó la caída, experimentó el humillarse, experimentó una nueva etapa en su vida, para que cuando lo tomó como un aprendizaje. Y luego, en Hechos capítulo 20, Pablo ya era un hombre con un propósito claro y estaba predicando. Hechos capítulo 20, versículo 9 hasta el 12. Dice la palabra: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un profundo sueño, por cuanto Pablo disertaba, o sea, predicaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Él ya había tomado su caída como una etapa de aprendizaje que le permitió a él, muchos años después, saber qué hacer. Cada caída, cada experiencia vivida, cada proceso, cada falla, cada error que tú cometes, tómalo como un aprendizaje en una etapa de tu vida, para que luego sepas qué hacer cuando se te presente una situación difícil. Ahora Pablo sabía qué hacer. Si Dios lo había hecho con él ahora sabía el Dios que le estaba sirviendo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con otro. Pero ahora yo soy un instrumento. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que hizo. Se echó sobre él. Se echó sobre el muchacho. Entonces, que tus caídas sean una lección de vida. Que las veces que le falles al Señor sean una lección de vida, porque para que sean de bendición para otros. Ahora la caída de Eutico le permitió a Pablo ir a otro nivel. Ahora Pablo había resucitado a una persona. Dios a través de Pablo. Ahora Pablo era un instrumento. Quizás en una oportunidad él cayó en tierra. Y así como Dios tuvo misericordia de él, ahora Pablo estaba poniendo en práctica la misma misericordia que se tuvo con él en otra persona. Y aquí sucede algo sobrenatural, porque Pablo cuando cayó perdió la visión. Quedó 3 días sin visión. Pero este muchacho, su situación fue automática. De una vez murió. Y usted sabe lo que es caerse de un tercer piso, hermano. Y hacia atrás, porque estaba dormido, se recostó. Un golpe en la cabeza desde esa altura
Y todavía sí, dice la palabra, que Pablo dijo, todavía ni siquiera se había levantado. Pablo dijo, está vivo. Pablo no se quedó allí limpiando la sangre que había botado, ni consolando a nadie, sino que él fue y siguió a lo que estaba haciendo. Nos enseña Pablo que cada caída que nosotros tenemos en el Señor, tenemos que verlo como una parada para recuperar algo. Una parada para recuperar algo. ¿Qué había perdido el muchacho? Se había quedado dormido. Y usted y yo sabemos que cuando viene el sueño, estaba predicando Pablo, cuando viene el sueño, el bostezo, el cansancio, es porque nosotros espiritualmente no estamos bien. Es porque el espíritu no está bien alimentado. Y escuchas la palabra y te produce sueño. Porque estás muy cargado de cansancio y la palabra de Dios produce sueño. Por eso es que usted ve muchas personas en la iglesia, mientras esté dando la prédica, en la conexión, mientras está dando la prédica, y se duerme. Pero frente a un teléfono puede estar 2 y 3 horas y no pasa nada. Es más, usted mismo termina la prédica y se le quita el sueño. Pero es porque eso es un indicativo de que el espíritu no se está alimentando correctamente. Hermano, usted si no se alimenta bien y usted se acuesta y se levanta así de pronto, usted se marea. El cuerpo está débil, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando no alimentamos bien el espíritu. Esta caída de este muchacho Eutico fue una parada para recuperar algo que él había descuidado, que él había perdido. Y había sido el interés por la prédica, por la enseñanza. Cuando nos caemos espiritualmente, es porque descuidamos algún área en nosotros, porque descuidamos el alimentar el espíritu. La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué área se debilitó? El pensamiento, te confiaste y creíste que tenías a Dios agarrado por la barba. Creíste que tenías todo el asunto controlado. Pensaste que todo estaba bien, hermano. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál va a ser tu reacción, tu accionar? ¿Te vas a angustiar? ¿Te vas a afanar? ¿Te vas a preocupar? ¿Cuál va a ser tu actitud ante una mala noticia que no esperas? ¿Cómo vas a reaccionar ante algo que se salga de control? ¿Cómo va a ser tu actitud? ¿Vas a caer? Eutico había perdido la pasión por escuchar la palabra de Dios. Y Pablo se dio cuenta. Por eso que Pablo no se quedó allí. Él continuó enseñando. Y luego subieron al muchacho. Pablo demuestra en esta enseñanza lo enfocado que él estaba, de que toda caída tiene una solución. Pablo estaba tan seguro que todo fracaso, cuando tú sigues e insistes, todo fracaso en algún momento va a ser parte del recuerdo. Que todo proceso que te dañó en algún momento va a ser una experiencia de vida y un aprendizaje para otro. ¿Cómo estás viendo tus caídas? En las caídas hay que levantarse. No hay de otra. En las caídas hay que levantarse. Y en las caídas y en el levantarse estamos siendo probados por el Señor. Estamos siendo probados por las dificultades de la vida y por las tentaciones del adversario. Si no, mire a Pedro. Cayó, falló, negó a Jesús. Pero no se quedó allí, se levantó. Fue probada su fe, porque Jesús dijo, el enemigo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que una vez vuelto, tu fe no falte.
y le confirmes a tus hermanos. He rogado para que tu fe no falte. Entonces, en Pedro fue probado su fe. Ahora, vemos también a un David que se cayó, le falló al Señor, pecó, se dejó llevar por un deseo desenfrenado que tenía, que nos puede pasar a ti y no me puede pasar a mí. Pero no se quedó allí. Cuando el profeta lo confrontó, no salió a pelear con el profeta, sino que asumió su responsabilidad. Asumió que le falló a Dios. Asumió que era él el responsable. Y se levantó. Y siguió adelante. También tenemos al hijo pródigo. Pidió su herencia, me voy, me aparto. Se apartó, se alejó del Padre. Y fue y vivió perdidamente, como muchas veces queremos hacer las cosas como nos conviene, como queremos, porque mi vida es mía y yo mando con ella. Y yo mando y hago lo que quiero. Pero cayó. Le faltó las finanzas. Porque alejados del Señor, nada podemos hacer. Entonces empezamos a ver cómo la miseria, cómo la pobreza, cómo el estancamiento empiezan a llegar a nuestras vidas cuando nos apartamos del Señor, cuando queremos llevar la vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Pero también se levantó, reaccionó, volvió en sí y dijo, volveré, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, reconozco, voy a volver a la casa. Voy a volver a la casa de fe. Voy a volver a la iglesia y voy a reconocer que soy yo el responsable de todo lo que me pasó y que te fallé a ti y le fallé a mis pastores. Humildad. ¿Qué vas a hacer en las caídas? ¿Cómo te vas a levantar? Entonces, no es bueno que te conviertas en un reincidente. No es sano que te conviertas en un reincidente. Es decir, en una persona que se acostumbra a caer, a caer, a caer, a fallar, a pecar, a pecar. No. La idea es que te levantes y no vuelvas a caer. Por lo mínimo, no en el mismo problema. No con la misma piedra, como decimos nosotros. No en el mismo proceso. No con la misma situación. No sea reincidente. No. Aprende a desarrollar una capacidad para resistir. Que ese mismo proceso no te haga caer otra vez. Que esa misma situación no te haga pecar otra vez. Que ese mismo problema no haga aflorar en ti la persona que no quieres. Aprende a afrontar, a superar las adversidades. Porque en esta vida cristiana tendremos aflicciones. Tenemos que aprender a superar todas las adversidades, todos los obstáculos, todas las barreras que se nos presenten. No nos podemos conformar o llenar del argumento de que Dios sabe que yo peco, Él me perdona. Dios sabe que tengo este problema, Él me acepta así. Es que Dios sabe que yo soy pecador o pecadora. No. No te conformes con ese argumento. No permitas que ese argumento en tu mente se entrone. Al contrario, no consientas ese patrón de conducta. No lo consientas. No consientas ese patrón de caídas. No. Cambia esa actitud. Cambia esa conducta por el levantarte y no caerte más. ¿Amén? El camino correcto es el crecimiento, no la caída, no el retroceso. El camino correcto es morir día a día a tus deseos, a tu carácter, a tu temperamento, a tu manera explosiva, a tu manera de pensar.
a tu yo, al yo pienso, al yo creo. Todos los días el morir. El camino correcto es aferrarnos al Señor, es confiar en las promesas que Él ha dado. El camino correcto es el crecimiento en la oración, es el crecimiento en el ayuno, es cuidar lo que has crecido, lo que has avanzado. Pablo fue un hombre que no se quedó con la caída, se levantó. Dios lo convirtió en un hombre de impacto, un hombre de transformación, un hombre que no le dio miedo el tener que afrontar todas las consecuencias por ser escogido por el Señor. Que tus caídas, que los momentos en que le falles al Señor, que los momentos en que perdiste el enfoque, en los momentos que llegó y te tocó la puerta, el pecado, la tentación, no te quedes allí. No te quedes en la caída. Levántate. Vuélvete a enfocar. Míralo como una etapa, como una oportunidad de entender que eres débil, que somos seres humanos, que fallamos, que pecamos. Por eso es que la Biblia dice que el que no ha pecado hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos, todos fallamos. Y no te puedes jactar. Porque yo le digo, hermano, yo nunca me he apartado del Señor, pero muchas veces me he desanimado. Muchas veces han venido procesos difíciles en nuestra vida, en el ministerio, que han traído desánimo, que han traído etapas de frustración, pero no nos hemos quedado en el fracaso, no nos hemos quedado en la derrota, no nos hemos quedado en la caída, no, nos hemos levantado. Así que levántate, porque Pablo, habían unos hombres que estaban con él y lo ayudaron a levantarse. Él estaba allí, se levantó, pero luego dice que ellos lo tomaron de las manos. Hay gente que va a estar disponible en nuestras caídas. Hay gente que necesitamos que estén allí para cuando nos debilitemos. Hay gente que necesitamos que estén allí para esos momentos cuando han venido los sacudir en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día. Porque todos pasamos en algún momento por fallarle al Señor. Yo veo a un Moisés que le falló a Dios. Yo veo a un Elías que le falló a Dios. Grandes hombres que le fallaron al Señor. Hicieron proezas, milagros, pero le fallaron al Señor. Porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Vamos a cometer errores. Pero tenemos un Dios bueno, que Él sabe que en todo el caminar, en el largo de nuestra vida, nosotros vamos a equivocarnos. Nosotros nos vamos a caer. Nosotros nos vamos a desanimar. Pero Él estará allí para darnos la fuerza, la capacidad para superarnos. No dejes que en el proceso de la caída tu mente te engañe, te seduzca, que tus oídos escuchen la voz contraria. Dios no es un verdugo. Dios no es tu enemigo. Dios es el que está disponible. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Dios, de Jehová. Pondré mis ojos en lo de arriba, en lo de arriba, en lo que Él puede hacer hoy por ti. Si te has caído, es tiempo de levantarte. Si ya no tienes las mismas ganas de antes, es tiempo de recuperarlas. Si te perdiste el enfoque, es tiempo de retomarlo. Pero no te quedes en el yo hubiera, yo quería, yo hubiera podido. No, no, no. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de enfocarnos. Es tiempo de tomar el camino, retomar el camino correcto. Es tiempo, porque si Dios te detiene en el camino y te caes, es porque si te deja avanzar, va a ser más destructivo para ti.
Muchas veces el Señor nos pone ese pare en nuestra vida, ese freno, que al momento, hermano, es un gran impacto, pero que es necesario, porque Él no quiere tu mal. Y si te deja que sigas avanzando, pues quizás puede ser peor para ti. Entonces, agradécele al Señor que espiritualmente Él te puso un freno, te puso un paro, porque quizás ibas al abismo, quizás ibas a pecar, quizás ibas a ser peor, ibas a la muerte espiritual, quizás ibas a apartarte definitivamente de Dios, y te agarró, te frenó, y el freno quizás te produjo una caída, pero no es para tu mal, es para tu bien. Aprende a tener un equilibrio en lo que tú quieres y lo que es la voluntad de Dios. Aprende a caminar de la mano con Él. Aprende a confiar en Él. No quiere tu mal, dice la Biblia, que tiene pensamientos de bien y no de mal. Él ama su creación. Él te ama a ti, me ama a mí. El único que está 24/7 trabajando para nuestra caída, nuestra destrucción, nuestra destrucción, es el devorador. El único que está trabajando constantemente es el devorador. Entonces, no seas tú el ponerle el fin a tu caída. Tómalo como esa oportunidad para despertar, para reenfocarte, para comenzar algo nuevo, para muchas veces doblegar el orgullo y decir, realmente yo dependo totalmente de Dios. Realmente yo no voy a avanzar si no es con Él. Realmente yo me voy a equivocar si no me direcciona a Él. Realmente he tomado malas decisiones porque no se las consulté a Él. Que sea una oportunidad para que tú despiertes y reconstruyas nuevamente una relación con Él. Renueves nuevamente una confianza. Te puedas reiniciar una nueva etapa en tu vida. Amén. No lo tomes como derrota, no todo está perdido. Jesús le decía a sus discípulos, van a haber lugares donde no los van a querer aceptar. Van a ser rechazados por mí. Los van a golpear. Muchas veces va a haber gente que se les va a oponer. Pero ese no es el fin. Eso no es el fin. Hay que continuar. Es el momento, digo yo, que tú tomes el ayuno. Si te caíste, toma el ayuno como la acción para reconocer, para humillarte delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito un nuevo resurgir en mi vida. Necesito que se escriba una nueva historia. Necesito una nueva identidad en mi vida como lo hiciste con Saulo. Yo necesito que se hable algo diferente de mí. Yo necesito que sea algo diferente, un nuevo nacimiento, una nueva etapa, un nuevo propósito en mi vida. Yo necesito terminar de morir al mundo, a mis argumentos, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Comenzar a dejar que tu reino sea establecido en mí. Que mi mente sea renovada a la mente de Cristo. La pregunta es, ¿cómo ves o cómo estás viendo este proceso de caída? No te quedes, no te aísles, no huyas, no abandones el propósito. No te metas en depresión, en soledad, en oscuridad. No te quedes allí. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca quien te ayude. En quién confiar para que te levante, para que te dé una palabra. Busca la palabra. Es lo mejor que tú puedes tener. Busca al Señor en intimidad. Reconcíliate con Él. Vuélvete a Él. Yo no sé qué, por eso, todo depende de la altura, todo depende del grado de pecado, todo depende de lo que hiciste o lo que descuidaste. Pero es una actitud de reconocer y de humildad. Decir, Señor, creo que no estoy al 100. Creo que la caída fue leve, pero no estoy al 100. Y necesito que esta etapa no me quede en el fracaso, sino que yo tome esta etapa
de caída, de falla, como la oportunidad para hacer algo diferente en mí. Que se hable de quién era y de quién soy ahora. De lo nuevo que tú vas a empezar a hacer en mí. Entonces, yo veo en Pablo alguien que se propuso no quedarse en el suelo. Tienes que ser de esas personas que no se conforme con perder, sino con ganar, con levantarse, proponerse, no quedarse en el suelo. Y solo lo vas a lograr dando frutos de arrepentimiento, dando frutos de cambio, dando frutos de cambio. Tus resultados se van a ver a través de los frutos que tú comiences a dar, de los cambios que empieces a tener, de cómo cambia tu lenguaje, de cómo afrontas quién eras. Deja de ocultar quién eras, qué hacías, lo malo. Tú no eres perfecto, jamás lo vas a hacer. Estamos caminando en una perfección que solo vamos a lograr con un cuerpo glorificado para entrar en la presencia del Señor. Pero no te empieces a frustrar, porque la Biblia dice, ni con los muchos sacrificios. Aprende a ser obediente, a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Pero no te frustres cuando no des el 100. No te frustres cuando no puedas alcanzar una meta humana. Rétate en metas espirituales, en alimentar tu espíritu todos los días. No te vayas a frustrar. Porque mira, hermano, por más que el hombre haga muchas cosas, nosotros no vamos a poder superar lo que ya Él hizo por nosotros. Rétate a ti mismo. Rétate a morir, a dejar de pecar, a dejar de practicar aquello que te hace caer constantemente. No te compares con nadie, porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su caída, cada quien tiene su error y su falla. Rétate contigo mismo a superarte a ti mismo, a hacer más de lo que tú crees que puedes hacer, a ir más allá. Adelántate, declarando con fe que sí lo vas a lograr. Adelántate al enemigo, comienza a declararlo, a profetizarlo. Adelántatele. El año pasado, antes que terminara, yo decía, el 2024 será mejor. Me le adelanté a Satanás, aunque ya he empezado como haya empezado. Me le adelanté, lo declaré, lo profeticé. Será mejor. Y aunque ahorita quizás al ojo humano no sea el mejor o no empezó como el mejor, yo me adelanté a profetizar lo que sí y a creerlo en mi corazón. Adelántate a declarar la persona que tú crees que Dios puede hacer en ti. Adelántate a declarar sobre tu casa, sobre tus hijos, de lo que Él va a hacer con ellos. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo. Declaró el Señor a Ananías el proyecto a futuro que tenía con Pablo. Comienza a adelantarte tú a profetizar el proyecto a futuro que Dios tiene contigo y con los tuyos. Para que cuando en algún momento la realidad no sea lo que tú profetizaste, tú puedas confiar en lo que ya declaraste, porque fue antes. Mire, yo veo a una Esther en ayuno, en oración, a un pueblo humillado en ayuno y en oración, a un Mardoqueo orando y ayunando.
Y en ese tiempo de lapso, de tiempo del ayuno, de los ayunos, el Amán se construyó una horca. Pero a Esther, el pueblo y Mardoqueo se le adelantaron en oración y en ayuno. Y esa horca terminó siendo para él. Cuando tú te proyectas en lo que ya Dios dijo que haría de ti, aunque se presente lo que se presente, tú sabes que eso no te va a destruir. Tú sabes que eso no te va a detener. Yo oro para que tú tengas esa visión. Porque, hermano, no es predicarlo, es vivirlo. Es vivirlo. Es experimentarlo. Es predicar de vivencias. Por eso yo después veo a un Pablo que la caída de Eutico no fue nada para él. ¿Por qué? Porque él sabía que un cuerpo puede quedar ciego y el Señor darle la vista, porque lo hizo con él. Que un cuerpo puede perder la vida y el Señor volverla a poner, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Así que empieza a creer aún más en tu Creador, en tu Señor, y que las caídas sean una parada para el resurgir de la nueva identidad que Dios te va a dar. Amén.